omnipresencia y sus atributos. Amén. Bueno, la pregunta 7 es, ¿qué es Dios? La respuesta que da el catecismo es: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Amén. Podemos ver que la respuesta del catecismo en primera instancia señala, mis hermanos, puntualmente qué es Dios. Dios es un espíritu infinito. Después menciona algunos, mis hermanos, de sus atributos. Sabemos que Dios es incomprensible, pero aquí nos menciona algunos de sus atributos. Y bueno, hermano, esta pregunta sí es algo extensa, hermano. Entonces voy a tratar de irme lo más rápido que pueda para que nos dé tiempo. Esta pregunta está seccionada en varios párrafos. El primero habla de lo que es Dios. El segundo, su posición y nuestra posición. El siguiente habla de su infinitud y omnipresencia. El siguiente de su eternidad. El siguiente de su inmutabilidad. El siguiente de su sabiduría. El que sigue de su poder. El siguiente de su santidad. El siguiente de su justicia. El siguiente de su bondad. Y el siguiente de su veracidad. Sí, es algo extenso, hermanos. Vamos con la primera pregunta, hermano, que ¿es Dios un espíritu? La respuesta es sí, lo afirma mi hermano Juan 4:24, dice Dios es espíritu. Amén. Obviamente por ser un espíritu tiene algunas características, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que ¿es Él incorpóreo e invisible? La respuesta es sí. Juan 5:37 dice, no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Incorpóreo, mi hermano, es que no tiene un cuerpo, no tiene consistencia. Si Dios es un espíritu, no puede ser visible, hermano, no lo podemos ver, Él es invisible. La siguiente pregunta, hermano, dice, ¿es Él un espíritu perfecto? La respuesta es sí. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Aquí, mi hermano, la palabra tinieblas también hace referencia a error. Dios no tiene error. Dios es perfecto, hermanos. Amén. Vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Dice, ¿Él es un espíritu activo? La respuesta es sí. Juan 5:17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja. Mi hermano, Dios no es alguien pasivo. Dios es alguien que está trabajando constantemente, y por eso es que nuestra creación es sostenida, porque el Señor está trabajando en todo tiempo. Amén. La siguiente pregunta, ¿es Dios un espíritu autosuficiente e independiente? La respuesta es sí. Dice, yo soy el que soy. Amén. Dios subsiste por sí mismo, hermano. Él no depende de absolutamente nadie. La siguiente pregunta ¿es Él un espíritu inmortal? La respuesta es sí. Primera de Timoteo 6:16 nos dice, el único que tiene inmortalidad. Amén. Dios no puede morir, Dios no puede dejar de existir. Él es inmortal. La siguiente pregunta dice, ¿está Él por encima de todos los demás espíritus? La respuesta es sí. En Hebreos 12:9, es Él el Padre de los espíritus. Amén. Vamos al siguiente párrafo, mi hermano, que habla de su posición y nuestra posición, de cómo lo percibimos a Él. Y ya sabiendo, mi hermano, que Dios es espíritu, podemos preguntarnos, ¿podemos formar una concepción adecuada del ser divino? La respuesta es no. Isaías 40:18 dice, ¿con qué semejanza le compararéis? Es imposible, mi hermano, que nosotros podamos representar a Dios en una imagen física, hecha por hombres, pues su naturaleza es infinita. Entonces, si no podemos tener una concepción completa de su naturaleza, mi hermano, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿se atribuyen a Él los órganos de los sentidos impropiamente? La respuesta es sí. Job 10:4 dice, ¿acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve?
Aquí mi hermano Job hace esas preguntas afirmando que Dios no está limitado en sus sentidos, así como nosotros los hombres, hermano. Dios no puede ser limitado por nada. Dios no ve como nosotros ve. Tiene ojos, pero no ve como nosotros vemos. La siguiente pregunta, mi hermano, puede ser: ¿Él agradado con cosas carnales? La respuesta es no. Salmos 59 dice: no tomaréis novillo de tu casa, no tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Entonces, mi hermano, ¿cómo Él debe ser adorado, mi hermano? ¿Debería Él ser adorado de una manera espiritual? La respuesta es sí. Romanos 1:9 dice: a quien sirvo en mi espíritu. Aquí el apóstol Pablo menciona que él sirve a Dios en su espíritu, lo cual lo hace una adoración espiritual al Señor. Amén. La siguiente pregunta, mi hermano, dice: ¿podemos esperar bendiciones espirituales de Él? Sí. Efesios 1:3 lo dice claramente, mi hermano: quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Es la única porción adecuada para nuestro espíritu? Sí. Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová. Y esto, mi hermano, nos debe ser causa de contentamiento, hermano. Seguimos, mi hermano, con sus atributos, y uno de ellos, o dos que vamos a mencionar aquí, son su infinitud y su omnipresencia. Dice la pregunta, mi hermano: ¿es Dios infinito y omnipresente? La respuesta es sí. Salmos 139:6 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si leemos desde el versículo 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Mis hermanos, el Señor lo llena todo y no podemos huir de su presencia, hermano. ¿Está Él en el cielo? La respuesta es sí. Salmo 139:8 lo dice: si subo al cielo, a los cielos, he aquí, allí estás tú. Ahora, mi hermano, no es un Dios que esté confinado solamente al cielo, mi hermano. La siguiente pregunta es: ¿Él está confinado al cielo? La respuesta es no. Segunda de Crónicas 2:6 dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Dios no está obligado, mi hermano, a habitar solamente en el cielo, por la razón de que aún los cielos más altos no pueden contenerle. Amén. La siguiente pregunta, hermano, dice: ¿está difundida su esencia por todo el universo de las cosas? La respuesta es sí. Efesios 4:6 dice: Dios está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, mi hermano, si Dios no está solamente en el cielo, quiere decir que Dios habita en todo lugar, porque Él lo llena absolutamente todo. Amén. La siguiente pregunta, entonces: ¿está cerca de cada uno de nosotros? ¿Está Él cerca de cada uno de nosotros? La respuesta es sí. Hebreos 17:27 dice: Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Esto es una bendición para todos nosotros, mi hermano. La siguiente pregunta dice: ¿debería esto servir de apoyo para los santos que están cargados? La respuesta es sí. En Ageo 2:4 dice: esforzaos porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Amén. La siguiente pregunta dice: ¿debería esto servir de estímulo para las acciones santas? La respuesta es sí. Génesis 1:17 dice: anda delante de mí y sé perfecto. El hecho, mi hermano, de saber que Dios está cerca de nosotros nos debe estimular, mi hermano, a ser piadosos cada vez más. Amén. Vamos a ver su eternidad, y la siguiente pregunta dice: ¿es Dios eterno? La respuesta es sí. Deuteronomio 33:27 dice: el Dios eterno es tu refugio. Ahora también la siguiente pregunta dice: ¿era Él desde la eternidad? La respuesta es sí. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? Él habita desde el principio, mi hermano. Él es el principio.
¿Será Él para siempre? La respuesta es sí. Salmos 92 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él es eterno, mi hermano. Pero no solamente es eterno, sino que Él es único. La siguiente pregunta dice, ¿es Él el único eterno? La respuesta es sí. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Amén. La siguiente pregunta nos dice, ¿Dios debería ser temido? La respuesta es sí. Jeremías 10:10 dice, Él es el Dios vivo y Rey eterno, ante su enojo tiembla la tierra. Él es eterno, mi hermano, y eso nos debe de causar temor. ¿Deberíamos confiar en Él? Amén. La respuesta es sí. Isaías 26:4 dice, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. La siguiente pregunta, mi hermano, ¿debería humillar al hombre esta perfección de Dios? Sí. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Amén. ¿Debería glorificar a Dios esta perfección de Dios? Sí. Primera de Timoteo 1:17 dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Veamos, mi hermano, en el siguiente su inmutabilidad. La pregunta es, ¿Dios es inmutable? La respuesta es sí. ¿Qué es inmutable, mi hermano? Que Él no tiene cambios, Él no cambia, mi hermano. Salmos 102:27 dice, pero tú eres el mismo. Amén. ¿Es Él absolutamente inmutable? Sí. Santiago 1:17, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Amén. ¿Es Él inmutable en su propia naturaleza y perfecciones? La respuesta es sí. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. El Señor menciona quién es, mi hermano, menciona su naturaleza y menciona que Él no cambia. ¿Es Él inmutable en su voluntad? Sí. Isaías 46:10 dice, mi propósito será establecido, y más adelante agrega, y todo lo que quiero realizaré, mi hermano. ¿Es Él inmutable en su amor? Sí. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. También la palabra eterno aquí menciona que es algo continuo, mi hermano. ¿Es Él inmutable en sus favores especiales? Sí. Romanos 11:29 dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. La siguiente pregunta, mi hermano, dice, ¿no puede cambiar Dios por causa de algún accidente o imprevisto? La respuesta es no. Hechos 15:18 dice, el Señor que hace saber esto desde tiempos antiguos. La siguiente pregunta, hermano, dice, ¿o acaso no puede cambiar Dios por falta de poder para llevar a cabo lo que Él ha determinado? La respuesta es no. Génesis 17:1 también dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él se ha propuesto, mi hermano. Dios es bueno para con nosotros. ¿Es bueno para con nosotros que Dios sea inmutable? La respuesta es sí. Malaquías 3:6 dice, por eso vosotros, oh hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Vamos a ver su sabiduría, mi hermano, y la siguiente pregunta ¿es Dios sabio? La respuesta es sí. Proverbios 8:14 dice, mío es el consejo y la prudencia. En ese mismo versículo, más adelante dice, yo soy la inteligencia y el poder es mío, hermano. Así lo dice el Señor. Se manifiesta su sabiduría en la creación y la providencia, dice, su respuesta es sí. Isaías 28:29 dice, Él ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. ¿Se manifiesta su sabiduría en la redención? La respuesta es sí. Efesios 1:8 dice, Él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Esto es la riqueza de su gracia, mi hermano. ¿Es Él
infinitamente sabio? La respuesta es sí. Salmos 147:5 dice, su entendimiento es infinito, su sabiduría, mi hermano, no tiene ningún límite. ¿Es el sabio desde el principio? La respuesta es sí. Isaías 40:14 dice, ¿a quién le pidió consejo y quién le dio entendimiento? Amén. Él es el principio de toda sabiduría, mi hermano. ¿Es el sabio de forma perfecta? La respuesta es sí. Primera de Corintios 1:25 dice, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La siguiente pregunta, ¿es el sabio de manera incomprensible? Sí. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Hay algo, mi hermano, que pueda oponerse a su sabiduría? No. La respuesta es no, y lo dice en Proverbios 21:30. No vale la sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Ahora, ¿proviene de Él toda la sabiduría? La respuesta es sí. En Daniel 2:21 dice, Él da sabiduría a los sabios, mi hermano. Por tanto, ¿deberíamos buscar la sabiduría de su mano? La respuesta es sí. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios. Sigamos con su poder, mi hermano. Dice la pregunta, ¿es Dios poderoso? La respuesta es sí. Salmos 62:11 dice que de Dios es el poder. Amén. ¿Puede Él hacer todas las cosas? La respuesta es sí. Jeremías 32:27 dice, ¿habrá algo imposible para mí? Así dice el Señor. No hay nada imposible para nuestro Señor, el creador de todas las cosas, hermano. ¿Puede Él hacer todas las cosas con mayor facilidad? Sí. Isaías 40:15 dice, Él levanta las islas como el polvo fino. Y lo podemos ver en la creación, mi hermano, que con el solo poder de su palabra ha creado todo lo que existe, hermano. ¿Puede Él hacer todas las cosas de la manera más perfecta? La respuesta es sí. Deuteronomio 32:4 dice, Él es una roca, su obra es perfecta. ¿Es necesario el poder de Dios para sancionar sus leyes? La respuesta es sí. Santiago 4:12 dice, hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y destruir. Amén. La siguiente pregunta, hermano, dice, ¿es su poder irresistible? Sí. Daniel 4:35, nadie puede detener su mano. ¿Está su poder sujeto a decaimiento? La respuesta es no, mi hermano. Isaías 59:1 dice, no se ha cortado mi mano, la mano del Señor para salvar. Su poder, mi hermano, no puede ser reducido en ninguna manera. ¿Se extiende su poder a espíritus malignos y a hombres malvados? La respuesta es sí. Job 12:16 dice, suyos son el engaño y el engañador. La siguiente pregunta, hermano, dice, por tanto, ¿es una gran necedad pecar contra un Dios así? Absolutamente sí, mi hermano. Primera de Corintios 10:22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuerte que Él? En ninguna manera, mi hermano. Nosotros no nos comparamos a la grandeza y el poder del Señor. Su santidad, vamos a ver su santidad, mi hermano, y dice, ¿es Dios santo? La respuesta es sí. Isaías 41:20 dice, Él es el santo de Israel. No solamente santo, sino que la siguiente pregunta dice, ¿es Él supremamente santo? La respuesta es sí. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor. Ahora, mi hermano, dice, si se hace evidente la santidad de Dios de una manera particular en la obra de la redención, la respuesta es sí. Isaías 1:27 dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Amén. Ahí se muestra, mi hermano, su santidad. ¿Han reconocido los paganos la santidad de Dios por la luz de la naturaleza? La respuesta es sí. Dios muestra su santidad aún a los incrédulos, hermano. Lo dice Daniel 4:9, ya que sé que en ti está
el espíritu de los dioses santos. Aún los incrédulos, hermanos, pueden saber que Dios es santo. La siguiente pregunta dice, ¿elogian a Dios los espíritus de arriba? La respuesta es sí. En Apocalipsis 4:8 dice, continuamente dicen, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. ¿Y deberíamos imitar a estos? ¿Deberíamos imitar a esos seres espirituales que adoran al Señor por su santidad? La respuesta es sí. Salmos 103:1 dice, bendice su santo nombre. Amén. Su justicia, mi hermano, dice la siguiente pregunta, ¿es Dios justo? La respuesta es sí. Salmos 129:4 dice, el Señor es justo. Y aún va más allá en la siguiente pregunta, ¿es Él absoluta y perfectamente justo? La respuesta es sí. Romanos 9:14 dice, ¿que hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera, hermano. La siguiente pregunta dice, ¿es Dios justo al infligir juicios temporales? La respuesta es sí. En Daniel 9:7 vemos que dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. La siguiente pregunta, hermano, ¿es Dios justo al tomar venganza eterna? Amén. La respuesta es sí, hermanos. En Romanos 3:5 dice, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? No es injusto ese Dios que expresa su ira, mi hermano. La siguiente pregunta dice, ¿se manifiesta la justicia de Dios de manera eminente en la obra y los sufrimientos de Cristo? La respuesta es sí. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. En Cristo, mi hermano, se castigaron nuestros pecados públicamente y Cristo pagó con su sangre, hermano. Ahí se demostró la justicia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿debemos reconocer la justicia de Dios? La respuesta es sí. Nehemías 9:33 dice, mas tú eres justo, una verdadera confesión de su justicia. Debemos tratar de evitar los efectos nefastos de esta. La respuesta es sí, mi hermano. En Génesis 19:17 dice, huye por tu vida, no sea que perezcas. Las consecuencias de su justicia, hermanos, son terribles para el que ha cometido injusticia. Y debemos tratar de evitarlas, hermano. Vamos a ver no solamente su justicia, sino su bondad. ¿Es Dios bueno? La respuesta es sí. Salmos 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno. La siguiente pregunta, ¿puede su bondad suscitar nuestro asombro? Sí. Zacarías 9:17, ¿cuánta es tu bondad? ¿Debería su bondad suscitar nuestra gratitud? Amén, hermano. La respuesta es sí. Salmos 106:1 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Es Dios bueno en un sentido universal? La palabra de Dios en Salmos 145:9 dice, es bueno para con todos. Amén. ¿Es bueno para con los pecadores? Sí. Mateo 5:45 dice que Él hace llover sobre justos e injustos, hermano. ¿Es el bueno de una manera especial para con su propio pueblo? La respuesta es sí. Salmos 106:5 dice, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos. La siguiente pregunta, ¿se toma Dios el desprecio de su bondad como algo atroz? Absolutamente sí, hermano. En Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, es algo terrible delante del Señor, hermano. Veamos que el Señor es veraz, hermano. ¿Es Dios veraz? La respuesta es sí. Apocalipsis 3:7 dice, estas cosas dice el que es verdadero. ¿Es fiel en sus promesas? La respuesta es sí. Miqueas 7:20 dice, otorgas a Jacob la verdad. Aquí mi hermano en Miqueas 7:20 en la versión de la Reina Valera dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste desde nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Es él fiel en sus amenazas? Sí.
Zacarías 1:6 dice, pero mis palabras no alcanzaron a nuestros padres. La siguiente pregunta, hermano, ¿es fiel a Cristo? La respuesta es sí. Salmos 89:35 dice, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Esto implica, mi hermano, hace referencia al Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es Dios inmutable en su verdad? Sí. Salmos 117:2 dice, la fidelidad o verdad del Señor es eterna. Por lo tanto, hermano, ¿deberíamos creerle a Dios? La respuesta es sí. Hebreos 11:11 dice, deberíamos considerar fiel o veraz al que ha prometido. La siguiente pregunta, hermano, ¿y deberíamos considerar fiel o veraz a Dios más que los hombres? Sí. Romanos 3:4 dice, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Amén, hermano. Pero aunque no le creamos, ¿sigue siendo Dios fiel? La respuesta es sí, hermano. Romanos 3:3 dice, porque si alguno de nosotros fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará su fidelidad de Dios? En ninguna manera, mi hermano. Y esto nos debe causar gran gratitud, y ahí vemos su misericordia. Mi hermano, el conocer a Dios, que a los creyentes nos traiga un verdadero temor de saber quién es Él. Sabemos que Dios es trino, y que ese temor de saber quién es Él en su esencia nos cause, mi hermano, una reverencia total, de tal manera que podamos ir al Señor en dependencia del Espíritu Santo y anhelando cada vez más parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y a los incrédulos, que les cause tal temor de saber quién es Dios, que puedan ser convencidos por el Espíritu Santo y puedan correr a los pies de Cristo por salvación de sus almas, hermano. Amén. Eso es todo, mi hermano, en la pregunta 7.